Hola, soy Profe Iván y hoy aprenderemos sobre la estructura dramática. La estructura dramática es la que incluye un planteamiento, desarrollo y la conclusión. Es algo universal y toda historia debe tener una estructura. Claro, la fábula tiene estructura dramática, como la tienen las obras de teatro, las novelas, los cuentos y muchos otros más. Dentro de una obra dramática hay varias divisiones, que son los actos, cuadros y escenas, pero vamos poco a poco. Primero, los actos. Normalmente, estos se separan por 3 momentos en la historia, que corresponde a cada una de las partes principales en las que se dividen varios temas de una obra dramática. Segundo, los cuadros. Esta se define por el ambiente físico. Cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía y cambia de acuerdo con la escenografía o determinada acción de los personajes. Los cuadros en la estructura dramática hacen referencia a las partes breves de poca duración en la que se divide la obra y esta puede cambiar del primer cuadro al segundo por algún cambio de la escenografía o la acción del o los personajes dentro de la obra, como pueden ser la entrada o la salida de un personaje. En la actualidad, el cuadro es la estructura que más se utiliza. Tercero, la escena. El inicio y el final están determinados por la entrada y o la salida de los personajes. Las partes que acabo de mencionar son las divisiones de una obra de teatro o de guión en el cine. Ahora explico las divisiones de la estructura dramática, que son 5 puntos. 1. El entorno. El entorno puede ser cualquier lugar real o imaginario que queramos plantear dentro de nuestra historia. Sin importar el lugar, se debe sumar las condiciones dadas como elementos que ayudan a la acción dramática. Puede ser el tiempo, lluvia, frío o calor. Dentro del entorno, generalmente puede cambiar por la escenografía, texto o los efectos de sonidos, o incluso el narrador. Si te gusta la clase, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. 2. Los personajes. Un punto muy, pero muy importante de nuestra historia son los personajes. Unos son protagonistas y otros los antagonistas. Quiere decir el bueno y el malo. Otros son los secundarios. Para tener buenos personajes debemos pensar en las características externas e internas. Perdón, profe. Lo interno y externo, eso es como cuando una persona es por dentro y por fuera. Exacto. Las características externas son si mi personaje es alto o pequeño, si es delgado o gordito, si es un pez, un ave o un gran león. Las internas son si mi personaje es tímido, feliz o incluso si habla mucho. Y en otros casos, personas que interrumpen la clase. Ya entendí. Perdón, profe. Yo lo sigo en Instagram y gracias por la aclaración. De nada. 3. La acción. La acción es el instrumento en que los personajes buscan realizar sus objetivos. Todos los personajes tienen un objetivo establecido que nosotros debemos conocer al escribir nuestra historia. Además, es importante saber que en toda acción conlleva una reacción que enriquecerá la historia. Perdón, profe, otra vez. Mire, le traje un poquito de agua.
Gracias. 4. El texto. Antes de comenzar a escribir, debemos saber el tema que vamos a contar en nuestra historia para que los diálogos de los personajes sean mejores. Un diálogo es una conversación entre dos o más personas sobre una idea, entre un emisor y un receptor. El texto es el punto de partida del proceso de construcción de la representación escénica. Pero para que eso se logre, debemos conocer nuestro tema. El diálogo entre los personajes debe tener color. Sí, color. Nuestras palabras al hablar con algunas personas tiene matices, intenciones y colores, muchos, pero muchos colores. Por ejemplo, el rojo refleja amor, la pasión. También podemos utilizarlo para decir un diálogo con pasión y amor. O el blanco, que da paz. Lo podemos utilizar también para un diálogo. Sí, pero eso dependerá del tipo de palabra que vayas a escribir en tu historia y cómo tú quieres que se diga con el personaje. 5. El conflicto. El conflicto es un problema entre dos o más personajes que tienen elementos en común. En pocas palabras, la lucha entre el protagonista y el antagonista. En la historia se presenta el conflicto general. Luego se desarrolla dicho conflicto donde conoceremos acontecimientos en función al comportamiento de los personajes. Sus acciones conducirán al clímax, donde estarán la mayor tensión de toda la historia. El clímax es precisamente el instante en el que una acción alcanza el punto máximo de fuerza, o sea, el momento en el que una historia alcanza el instante de mayor fuerza expresiva y puede resolverse el conflicto, o sea, el problema, y el desenlace, que es la resolución o conclusión del conflicto o problema presentado en nuestra historia. Ahora, todo problema, o sea, conflicto, debe tener una solución. Sí, tenemos 3 tipos de conflictos. 1. Conflicto con el otro. Este conflicto es cuando el protagonista de nuestra historia se enfrenta con el antagonista. 2. Conflicto con uno mismo. Este conflicto surge cuando algo en el personaje no está bien, se siente triste o quiere algo que no puede tener. Por ejemplo, se me acabó el agua. Ya resolví mi conflicto. 3. Conflicto con el entorno. Este conflicto puede ser dentro de nuestra historia, que tengamos una especie de tormenta y un personaje no puede llegar a su destino, o que tengamos mucho frío y nada para calentarnos, o la lluvia. Es importante saber que dentro de estos 3 conflictos debemos saber cuál será nuestro conflicto general y los subconflictos que van a enriquecer la historia que vamos a contar. Todo conflicto siempre tiene una solución.
Ya conocimos los puntos de una obra y la estructura dramática que debemos utilizar en cualquier historia que nosotros queramos contar. Así que a escribir nuestras historias. Nos vemos en la próxima clase.